Esta noche seguimos con la clase 5 de la epístola a los Efesios, nuestro estudio bíblico de esta noche, y volveremos a leer los versículos de 3 al 14 del capítulo 1. Pues como veis ya ni hemos empezado y ya he dado una hoja, o sea que esta noche ya va a ser más corto el mensaje, porque sabéis que la primera hoja que la voy pasando, gracias hermana, amén. La primera hoja suele ser más o menos después de los primeros 10 minutos. Bien, el mensaje está enfocado en los versículos de 11 al 14, pero para estar en el contexto leeremos desde el versículo 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Amén. Gracias, hermano. En el estudio de la semana anterior me enfoqué solamente en el versículo 11 y la primera parte del versículo 12, exponiendo la realidad de la predestinación de Dios para salvación desde antes de la fundación del mundo, como habíamos visto en el versículo 4, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, versículo 11, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, primera parte del versículo 12. También presenté 7 alegaciones que suelen levantar nuestros hermanos arminianos en contra de la doctrina bíblica de la predestinación de Dios. Y mencioné cuáles son las respuestas bíblicas, a nuestro entender, por supuesto, a estas alegaciones. No recapitularé ahora ni las 7 alegaciones, ni tampoco nuestra respuesta a esto. Como sabéis, acostumbro a hacerlo, pero esta vez no lo haré, porque el tiempo es muy corto y he prometido que voy a ser más corto. Bueno, os confieso que la primera hoja no pertenecía al mensaje, no es parte del sermón, era de lo que tenemos el consejo después para tocar, así que os he engañado. Bien, pero sí, no recapitularé ahora ni las 7 alegaciones ni las respuestas, porque no quiero que se alargue demasiado, así que si alguien quiere ver el mensaje del jueves anterior, lo puede ver en la página de YouTube de nuestra iglesia, o si lo prefiere por escrito, pues me lo puede pedir. Como ya sabéis, acostumbro escribirme los mensajes por completo y pues si quieren, pues le puedo compartir el escrito. Lo único que el escrito tiene una muy pequeña variación de lo que es el mensaje presentado, porque no me limito solamente a leer, sino que hay alguna muy, muy leve variación. Ahora, la semana anterior presenté 7 alegaciones, pero hay una octava que también se suele presentar a menudo por nuestros hermanos arminianos. Y esa octava alegación que ellos tienen es la siguiente. Dicen así: si la predestinación sería una verdad bíblica,
la oración para la salvación de los incrédulos carecería de sentido. ¿Por qué orar por la salvación de un inconverso si Dios ya ha predestinado quién se ha de salvar y quién no? Hasta ahora he contestado solamente con argumentos bíblicos y un único argumento de la historia de la Iglesia. Si os acordáis la semana pasada, cuando abordé la alegación número 6, cuando traté esa alegación de nuestros hermanos arminianos, la predestinación mata al evangelismo porque le quita la motivación al predicador, cuando contesté esa alegación di varios nombres de evangelistas, de grandes evangelistas de convicción calvinista con respecto a la predestinación. Y a esa lista de nombres que han entregado su vida para el Señor y el Evangelio, y son reconocidos casi todos ellos por todos los cristianos en general como grandes héroes de la fe, sería injusto si no recordáramos por lo menos otros tres más. William Carey, conocido como el padre de las misiones modernas, misionero en India, que tradujo la Biblia completa a 3 idiomas que se hablaban ahí en la zona de la India, es decir, en bengalí, sánscrito y maratí. Aparte de colaborar con otros 2 misioneros, que eran un equipo de 3, y entre los 3 tradujeron el Nuevo Testamento en otras 23 idiomas. George Mueller también, conocido como el padre de los huérfanos, quien acogió, cuidó y educó a más de 10.000 niños en sus orfanatos y escuelas. Y el último, David Livingstone, misionero médico y explorador en África, quien tuvo una influencia muy grande en la abolición de la esclavitud. Ahora, volviendo a nuestra alegación anterior, la alegación número 8. Si la predestinación sería una verdad bíblica, la oración para la salvación de los incrédulos carecería de sentido. ¿Por qué orar por la salvación de un inconverso si Dios ya ha predestinado quién se ha de salvar y quién no? ¿Qué pensáis? Recordad, el hermano William ha captado muy bien la semana anterior la idea de las respuestas. ¿Cómo tenían que ser, hermano, las respuestas? Cortas. Mira, hasta mi esposa también se acuerda, lo ha dicho muy bien. ¿Qué pensáis de esa alegación? ¿Alguna respuesta corta? Muy bien, hay que orar sin cesar. A la alegación presentada con respecto a por qué orar por los incrédulos si Dios predestina, contestaré primero con un argumento de lógica, pero lleno de contenido de la Escritura. Y posteriormente con un argumento bíblico. Mi argumento de lógica es el siguiente. Devolverles la misma pregunta a nuestros hermanos arminianos. Es decir, si la salvación de los perdidos no fuera predestinada por Dios, si dependería de la elección del hombre y no de la elección de Dios, en este caso, ¿por qué orarle a Dios por la salvación de esa persona? Si no depende de Dios y depende del hombre. ¿Por qué orar a Dios para que le haga entender que está perdido en sus pecados? Si Dios no lo hace, según nuestros hermanos arminianos. ¿Por qué orar a Dios para que le convenza de pecado, de justicia y de juicio? ¿Por qué orar a Dios para que le abra el corazón para recibir el Evangelio? ¿Por qué orar a Dios para que le dé un corazón de carne quitando su corazón de piedra? ¿Por qué orar a Dios para que le traiga a una nueva vida espiritual en Cristo si nada de eso puede suceder, según nuestros hermanos arminianos, salvo que el incrédulo decide escoger a Dios? Perdón, lo tenía también en la pantalla, pero se me olvidó. Maffer, ¿me ayudas por favor con pantalla completa? Si la salvación de una persona no depende de la elección de Dios, sino de la elección de esa persona, ¿por qué orar a Dios para que le haga entender que está perdido en sus pecados y todo lo demás?
Si depende del hombre y no depende de Dios, ¿por qué orarle a Dios? No es una burla. Solamente estoy siguiendo la línea de pensamiento de mis hermanos arminianos. Ahora, como os he dicho, pues la pregunta, aunque es de lógica, seguramente os habéis dado cuenta que está bastante llena de porciones de versículos bíblicos. Y este es mi argumento bíblico. Como argumento bíblico contestaré lo siguiente, y es muy parecido a lo que la hermana Karina ha dicho. Oramos a Dios por la salvación de los perdidos porque Dios mandó que orásemos para todos los hombres, incluido por nuestros enemigos. Y oramos a Dios que los salve. ¿Me ayuda? Gracias, Mafer. Y oramos a Dios que los salve porque solamente Dios los puede salvar. Porque solamente el Espíritu Santo de Dios les puede convencer de pecado, de justicia y de juicio, según Juan 16:8. Porque es Dios quien abre el corazón de un incrédulo para recibir el Evangelio, según Hechos 16:14. En ese versículo, en Hechos 16:14, habla del momento en cual Pablo estaba predicando el Evangelio a la orilla de un río y Dios le abrió el corazón a Lidia para estar atenta y recibir el mensaje del Evangelio. Y recuerdo que una vez alguien estuvo enseñando sobre ese texto y dijo, Lidia abrió el corazón para recibir la palabra de Dios. Y luego le pregunté, hermano, digo, en ese texto, si lo miras, no dice que Lidia abrió el corazón, sino que Dios le abrió el corazón a Lidia para que reciba el Evangelio, para que preste atención y que reciba el mensaje. Y me contestó, bueno, hermano, ya lo sabes, que son matices, esto no tiene mucha importancia. Sí, tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia. Es Dios quien quita del incrédulo el corazón de piedra para darle un corazón de carne y quien pone en él un espíritu nuevo, según Ezequiel 36:26. Es Dios el que hace eso. Porque es Dios quien resucita al que está muerto en sus delitos y pecados, según Efesios 2:1. Ya llegaremos, primero Dios, un poco más adelante a este texto. Todo esto lo hace Dios, no el incrédulo. Y si lo hace Dios, ¿a quién deberíamos pedir que lo haga? Respuesta corta, a Dios. Si la elección y la acción le pertenecieran al hombre inconverso, le pediríamos al hombre inconverso que haga todo esto. Pero como el autor de todas y cada una de esas acciones es Dios, le pedimos a Dios en oración que haga todo esto. Quisiera cerrar el punto de la predestinación de Dios con una de las definiciones de Juan Calvino. Era un poco raro hablar de la predestinación y no citar a Juan Calvino. Calvino dice lo siguiente: yo defino que la predestinación es, conforme a las Santas Escrituras, ese consejo de Dios libre y sin trabas, según el cual Él gobierna toda la humanidad y a todos los hombres y cosas, y también las partes y partículas del mundo, según su infinita sabiduría y su justicia incomprensibles. El volumen 19 de la Biblioteca de Clásicos Cristianos, el libro La predestinación eterna de Dios de Juan Calvino. Y ahora pues pasamos al versículo 11. De nuevo. En él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados. Pero ya no vamos a hablar en este momento tanto de la palabra predestinación, sino más de herencia. En un último esfuerzo desesperado, nuestros hermanos arminianos alegan que la predestinación está en Cristo. Hemos sido predestinados en Él. A lo cual nosotros contestamos, por supuesto que sí. Nunca hemos dicho que hemos sido predestinados en otro líder religioso, ni en Buda, ni en Mahoma, ni en ningún otro. Por supuesto que estamos predestinados en Cristo. No estamos predestinados en nuestra elección,
No estamos predestinados en nuestras decisiones, no estamos predestinados en nuestro comportamiento, en nuestras buenas obras o en ninguna otra cosa, en ningún líder religioso o en una religión en concreto. Estamos predestinados en Cristo. Nunca hemos creído que nuestra predestinación está en nosotros, en nuestra elección, sino en Cristo, en su elección desde antes de la fundación del mundo. Cuando en el seno de la bendita Trinidad hubo aquel glorioso pacto eterno en cual nuestro amado y bendito Salvador y Señor Jesucristo se ofreció voluntariamente para el sacrificio expiatorio, perfecto y perpetuo para el perdón de nuestros pecados, en redención nuestra, liberándonos de la esclavitud del pecado y de Satanás, en la santificación del Espíritu de Dios, y dándonos una herencia incorruptible e inmarcesible en Él, para la gloria y honra de Dios el Padre. Se me ha pegado un poco el estilo de Pablo, de frases largas. Todavía no llego a 245 palabras en una frase, pero bueno, estoy en el camino. Si a mí me ha costado leerlo, a vosotros, seguramente que os ha costado más seguirme. Así que la voy a leer una vez más. Por supuesto que sí, estamos predestinados en Cristo. Y nunca los calvinistas hemos creído que nuestra predestinación está en Buda u otro líder religioso, sino en Cristo. Y asimismo, nunca hemos creído que nuestra predestinación está en nosotros, en nuestra elección, sino en Cristo. En su elección, desde antes de la fundación del mundo, cuando en el seno de la bendita Trinidad hubo aquel glorioso pacto eterno en cual nuestro amado y bendito Salvador y Señor Jesucristo se ofreció voluntariamente para ser el sacrificio expiatorio perfecto y perpetuo para el perdón de nuestros pecados, en redención nuestra, liberándonos de la esclavitud del pecado y de Satanás, en la santificación del Espíritu de Dios, y dándonos una herencia incorruptible e inmarcesible en Él, para la gloria y honra de Dios el Padre. Claro que sí. En Cristo Jesús hemos sido predestinados, no en otro líder religioso, y mucho menos en nosotros mismos, sino en Él. Bendito y alabado sea su nombre por los siglos de los siglos. Amén. Sinclair Ferguson nos dice en su libro que Efesios 1:11 puede que sea la afirmación más fuerte y más global sobre la absoluta soberanía de Dios en toda la Biblia. Él es el único que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, sigue Ferguson. Este no es un universo amigable absolutamente con todos los usuarios, pero Pablo hace hincapié en que cualesquiera que sean las tendencias de las personas y de las cosas, Dios obra con todo lo que sucede y mediante ellos. Los acontecimientos de la historia y hasta de nuestras vidas individuales nunca están fuera de la voluntad y el propósito de Él. No hay excepciones. Esta es una medicina fuerte para poder tragarla. A algunos cristianos les resulta amarga la primera vez que la prueban, porque tragarla también significa tragarse el orgullo que dice, yo soy el dueño de mi destino, yo soy el capitán de mi alma. Pero una vez que el orgullo es disuelto por el señorío y la soberanía absolutos de aquel en quien se puede confiar por completo, los efectos son maravillosamente terapéuticos. Empezamos a recuperarnos de la enfermedad del pecado que se apoderó de Adán y Eva en el huerto de Edén. Al fin permitimos que Dios sea Dios y descubrimos que sus propósitos soberanos, hasta en las experiencias que nos causan dolor, son para nuestro bien. Fin de la cita. Pasamos con el versículo 12, la segunda parte, y el versículo 13.
nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Bueno, voy a leer el versículo 12 completo para que se entienda mejor. Y 11 también. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el signo de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Los versículos 9 y 10 nos hablan de un misterio de Dios. Si os acordáis, el hermano Julián nos explicó que en la Biblia un misterio no es sinónimo de un enigma o de un rompecabezas que uno puede llegar a entender y conocer por medio de la meditación, investigación o esfuerzo propio. Tampoco se trata de algo misterioso, enigmático, disponible únicamente para una casta escogida, o que se llega a su conocimiento por algún ritual secreto, apartado únicamente para los elegidos tipo Matrix o algún orden privilegiada. En la Biblia, un misterio es una verdad de Dios que, de no ser revelada y explicada por Él, nunca puede ser comprendida. En algunas situaciones, dependiendo del misterio, ese ha sido encubierto por siglos. Y en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, ese misterio es revelado, según el misterio que tratamos nosotros, fue revelado en Cristo, porque ese misterio era cumplido y revelado en Él. El misterio del que nos habla aquí el apóstol Pablo es de reunir todas las cosas en Cristo. En el versículo 10 lo vemos ahí al principio, de reunir todas las cosas en Cristo. Los versículos 12b y 13 nos explica un poco más sobre este misterio. ¿A qué misterio se refiere Pablo? En versículos 12 y 13 habla de nosotros y vosotros. ¿Quiénes son estos que Pablo identifica como nosotros y vosotros? ¿Qué pensáis? Sí, todos son predestinados porque alcanzan la herencia, pero ¿a quién concretamente se puede referir Pablo diciendo nosotros y vosotros? Bien. Judíos y gentiles, muy bien, pastor. No sé si es que ha leído el texto para comprobarlo o lo sabía. Bien, seguramente que lo sabías también. Sí, exactamente. Nosotros son los judíos, porque Pablo era judío de la tribu de Benjamín. Y en la epístola a los romanos, el apóstol habla ampliamente de esa prioridad y oportunidad especial que los judíos han tenido por ser el pueblo escogido de Dios, el pueblo del pacto y de las promesas, el pueblo a quien se les confió la palabra de Dios, y del linaje de ese pueblo, de la tribu de Judá, vino Cristo, Dios hecho carne. Por eso, nosotros, según Pablo, los judíos, son los primeros, porque a ellos se les dieron todas esas bendiciones. Vosotros son los gentiles. Recordamos que estamos estudiando la epístola a los Efesios. La iglesia en Éfeso era formada en su gran mayoría por gentiles. Sinclair Ferguson tiene la misma opinión al respecto. Dice así: Pablo podría estar hablando desde un punto de vista puramente cronológico, pensando que él era creyente antes que los efesios. Pero a medida que la epístola progresa, él sigue distinguiendo entre vosotros y nosotros. Y la distinción que está a la vista es una distinción étnica entre judíos, y Pablo era uno de ellos, y gentiles, que eran los efesios, conforme
a Efesios 2:11. En el mismo contexto de mencionar esta distinción, Pablo también está indicando que ha sido vencida en Cristo, ya que también los efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, en Cristo, los creyentes judíos y los creyentes gentiles comparten los mismos privilegios, las mismas bendiciones espirituales. Pero, ¿por qué tiene que hacer esa aclaración el apóstol Pablo? ¿Por qué era necesario que hable tan claramente, tan directamente de tanto nosotros como vosotros disfrutamos de las mismas bendiciones espirituales en Cristo? ¿No era evidente que era así? Parece que no para todo el mundo. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento, la promesa del Espíritu Santo fue anunciada por el profeta Joel, por ejemplo, y se cumplió en su primera etapa en el día de Pentecostés. Ahora vais a entender por qué he dicho primera etapa. Dice así en Joel 2 del 27 al 29. Habla Jehová. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Si nos quedáramos solamente con esta profecía, concluiríamos que la promesa del Espíritu Santo fue únicamente para los judíos. Y esa promesa, como he dicho, se cumplió en el día de Pentecostés, pero parcialmente. En el cumplimiento de los tiempos, una vez que los judíos tuvieron el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, la promesa se extendió también a los habitantes de Samaria, quienes también tuvieron una especie de Pentecostés, si me permitís la expresión, un momento en el cual el Espíritu Santo fue derramado también sobre ellos por la imposición de las manos de los apóstoles. Y esto lo tenemos en Hechos 8, de 14 al 17. Pastor, por favor, ¿podría leer Hechos 8, de 14 al 17? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Gracias. Más tarde, en Hechos 10, de 42 al 48, los gentiles también tuvieron su especie de Pentecostés a la predicación del apóstol Pedro. En Hechos 10, de 42 al 48, leemos lo siguiente. Está hablando Pedro. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, esto fue un misterio.
pero fue revelado en Cristo por medio de su bendito mandamiento dado a los apóstoles de llevar el Evangelio, empezando con Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso había mandado el Señor Jesucristo en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, segunda parte. El apóstol Pablo, en la epístola a las iglesias de Galacia, explica que la promesa del Espíritu Santo es también para los gentiles. Y dice lo siguiente: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. De hecho, así ha sido profetizado desde Génesis, cuando Dios le había dicho a Abraham: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando el Señor Jesucristo habló de esto en la ciudad donde se había criado, en Nazaret, no fue entendido y tampoco bien recibida esta enseñanza de que Dios extendiera su misericordia hacia los gentiles. Y si me acompañáis en Lucas 4, de 23 al 30, vamos a ver enseguida de qué estamos hablando. Lucas 4, del versículo 23 al 30. Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que... médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Sidón no pertenecía a Israel, era una ciudad de gentiles. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, también un gentil. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. En nuestro texto de Efesios 1:13, vosotros son los gentiles. Porque la iglesia de Éfeso era constituida en su mayoría por gentiles. De esta bendita unión, Pablo habla ampliamente en el capítulo 2 de Efesios, pero todavía nos queda un poco de tiempo hasta que lleguemos ahí. Lo que nos dice en los versículos 12 y 13 es que tanto los judíos como los gentiles que han alcanzado la salvación, tanto unos como otros, han sido beneficiarios de esa bendición que es la predestinación para tener esa herencia eterna en Cristo. Fue el misterio de Dios revelado en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, según Efesios 1:10, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, según Efesios 2:14. Ese misterio fue revelado en Cristo, por medio de sus apóstoles, tal como lo hemos visto. Primeramente el judío y asimismo el griego, es decir, los gentiles, las demás naciones. De la misma manera que los judíos fueron salvos por la gracia de Jesucristo, lo fueron también los gentiles. El mismo Dios y Padre que predestinó a los escogidos judíos, predestinó también a los escogidos gentiles. Y de ambos pueblos hizo uno. Dios no tiene dos pueblos, uno de judíos y otro de gentiles. Cristo no tiene dos novias, una de judíos y otra de gentiles, sino que la novia de Cristo es una sola, la Iglesia universal,
que es formada tanto de judíos como de gentiles. Cristo no es polígamo, no tiene dos novias, sino una sola, la Iglesia, formada por la totalidad de todos los creyentes, de todos los siglos, de toda lengua, tribu y nación. Esta es una de las verdades que la teología dispensacionalista niega. Los hermanos dispensacionalistas dicen que Dios tiene dos pueblos. Uno los israelitas y el otro la Iglesia de Cristo. Y esta es una de las principales enseñanzas de ellos. El hecho de que los dispensacionalistas niegan la realidad de un solo pueblo de Dios es una de las principales razones por las que no comparto esta posición teológica. Y expondré unos textos que nos hablan de que los escogidos de Dios forman un único pueblo, una única iglesia, un único cuerpo de Cristo. En Apocalipsis, el libro de la revelación de las cosas futuras, un libro lleno de contenidos simbólicos, leemos en el capítulo 21, versículos del 10 al 14. Dice así el apóstol Juan: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. La misma ciudad santa, las puertas tienen los nombres de los tribus de Israel, y los cimientos tienen los nombres de los apóstoles. Están juntos. En la visión que Juan tuvo, la iglesia, representada por los apóstoles, e Israel, representado por los 12 tribus, son mencionados juntos en la ciudad santa de la Nueva Jerusalén. Y Cristo había profetizado de que Él haría eso cuando dijo en Juan 10:16 lo siguiente: también tengo otras ovejas que no son de este redil, evidentemente los gentiles. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, no 2 rebaños. También en la parábola de la puerta estrecha, en Lucas 12, 28 y 29, Jesús había enseñado esta realidad. Dice así: ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas, todos estos creyentes del Antiguo Testamento, en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Están juntos. Los que vienen de todos los puntos cardinales, los gentiles, y estarán juntos con los creyentes del Antiguo Testamento, no como dicen los dispensacionalistas, que los del Antiguo Testamento y los que se salvarán en el milenio, esos son el pueblo de Dios, o de la tribulación, no recuerdo muy bien el detalle. Pero el resto son la iglesia, a partir del Señor Jesucristo hasta el rapto. El Señor Jesucristo dicen que estarán juntos. Pero algunos intentarán negar esto diciendo que los que vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios, son israelitas, que Dios traerá de vuelta a sus tierras. Bueno, no tenemos motivos para interpretarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque otra afirmación de Jesús idéntica a esta es extremadamente claro que se refiere a los gentiles, se la atribuye a los gentiles.
Este es el siguiente y último argumento que presentaré esta noche para este punto y después concluiré el mensaje. Así que será corto, hermana Miriam. El último argumento lo encontramos en Mateo 8, de 10 al 12. El último argumento es Mateo 8, de 10 al 12. Cuando el Señor Jesucristo sana al siervo de un centurión romano y halaga la fe de éste, y dice lo siguiente: al oírlo Jesús, al oír lo que el centurión romano había profesado su fe, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. La misma expresión. Así que no podemos pensar que estos que vienen de los 4 puntos cardinales son judíos que son israelitas que Dios trae de vuelta a sus tierras, sino que son gentiles. En conclusión a este mensaje, quiero recalcar que una de las bendiciones espirituales de Dios en Cristo Jesús es la bendición de la predestinación para salvación desde antes de la fundación del mundo, por el puro afecto de su voluntad, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, para alabanza de la gloria de su gracia, y que esta gracia, esta bendición, Dios la ha extendido también a nosotros los gentiles, de igual manera que lo había hecho con los judíos. Y que de las dos naciones, judíos y gentiles, Dios ha hecho un solo pueblo santo en Cristo Jesús. Esta verdad fue un misterio por mucho tiempo, pero en el cumplimiento de los tiempos, Él lo reveló en su amado, por medio de su obra, por medio del mandamiento a los apóstoles de ir y predicar a toda criatura hasta el fin del mundo, a todas las naciones, y por medio también del testimonio dejado en la Escritura en todo el Nuevo Testamento. Los judíos no lo entendieron, y tampoco en nuestros días lo entienden nuestros hermanos dispensacionalistas. En el caso de los judíos del tiempo de nuestro Señor, el hecho de que no entendieron fue algo más excusable, porque el misterio de la inclusión de los gentiles no había sido revelado en su totalidad. La falta de entendimiento de los judíos fue parcialmente entendible, no del todo, parcialmente. ¿Por qué no del todo? Porque ellos se hicieron culpables por su terquedad, porque en ningún momento tuvieron una actitud enseñable y humilde, y en ningún momento se acercaron y le pidieron a Jesús que les ayude a entender. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque se creían demasiado seguros en sus teologías y que ellos no necesitaban aprender de un carpintero Galileo. En cambio, nuestros hermanos dispensacionalistas, por lo menos en esta enseñanza, no tienen ninguna excusa, porque el misterio de la inclusión masiva de los gentiles en el pueblo de Dios ha sido ampliamente explicado en el Nuevo Testamento. Que Dios nos ayude a todos, y a una sola voz, judíos y gentiles, le glorifiquemos por su bendición espiritual de escogernos para vida eterna y por hacer de nosotros un solo pueblo santo, adquirido por Él, para alabanza de la gloria de su gracia. Amén.